Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. A través de este abrazo virtual, reciban ustedes nuestros agradecimientos por acompañarnos cada día domingo a esta hora de la noche. Y este abrazo, por supuesto, de parte de todos los hermanos y hermanas que componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI y también esta naciente iglesia evangélica de fe pentecostal en Chile. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a meditar en un tema muy precioso que lo hemos titulado El camino hacia la madurez espiritual. Y para ello vamos a dar lectura en el primer capítulo de la Epístola Universal de Santiago, los versículos 2 al 4. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. De inmediato vamos a orar a Dios para solicitar a Él que Él nos guíe y que esta palabra pueda ser de mucha fortaleza espiritual para quienes tengan la oportunidad de escuchar, ya sea para usted, amado hermano o hermana que está conectado a esta hora de la noche, o también aquellos que tengan la oportunidad de ver este servicio en modo diferido. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, esta palabra maravillosa que ha salido de tu boca. Padre amado, nosotros deseamos alimentarnos a través de tu palabra, deseamos recibir esa fortaleza espiritual y rogamos, Señor amado, que en esta noche seas tú, Padre amado, quien vaya esparciendo esta palabra, que tu Santo Espíritu sea quien vaya, Dios mío, edificando cada corazón, porque es todo, Dios mío, lo que necesitamos, que tú nos edifiques a través de tu palabra. Bendito Dios, yo te presento a cada uno de los hermanos que escucha, ya sea ahora, en este momento en la noche, como así también aquellos que han de ver este servicio en modo diferido. También te ruego en forma muy, pero muy especial, Padre amado, que tú te recuerdes de aquellos hermanos que se encuentran en esta lista de oración que tenemos para que tu gracia maravillosa y bendita, Padre amado, sea derramada, sea depositada en sus vidas, ya sea para sanidad física o mental de sus cuerpos, Señor amado, como así también, Dios mío, para que esa gracia pueda permitirles sobrellevar esta situación de enfermedad en la que se encuentran. Todo te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amantísimo y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta palabra que tenemos frente a nosotros, como toda la palabra del Señor que sale de su boca o que ha salido de su boca, es muy preciosa. Pero durante los últimos meses estuvimos en el taller de lectura bíblica, meditando, leyendo este libro de Santiago, y la verdad es que contiene enseñanzas muy preciosas que hacen muy bien a la iglesia de hoy día. Es un libro que tiene enseñanzas que están más vigentes que nunca. Y fíjense ustedes que en estos 3 versículos que acabamos de leer, hay muchas
personas eruditas que coinciden en que contiene mucha riqueza para la persona cristiana. Recuerden ustedes que el cristiano es un discípulo del Señor, es un aprendiz de Jesús, ¿ya? Y nosotros como discípulos de Jesús, como aprendices de Jesús, nuestra meta es llegar a ser conformados a la imagen de Él. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es llegar al cielo, ¿ya? Nuestra meta no es evitar el infierno. El Señor a usted y a mí nos ha llamado para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿ya? El llegar al cielo es una consecuencia de esa meta. El evitar el infierno es una consecuencia de esa meta. Y eso es algo que debemos nosotros mantener siempre en nuestra mente. Entonces, las ideas que se vierten en estos 3 versículos son maravillosas porque ayudan a entender el propósito que muchas veces no entendemos cuando nos encontramos en diversas pruebas, ¿ya? O dificultades. Fíjense ustedes que el corazón de este pasaje se encuentra en la frase que dice produce paciencia y que se encuentra en el versículo 3 diciendo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos lograr paciencia? Y es muy importante saber por qué necesitamos paciencia. Y eso es lo que este pasaje nos dice, nos enseña. Por eso que es tan precioso. Recuerden también que Santiago escribe su carta de manera sapiencial. Es un libro sapiencial, ¿ya? Hace mucha referencia a las enseñanzas de Jesucristo. Es como que si él tomara las enseñanzas de Jesucristo y comenzara, mis hermanos, a profundizarlas, y también toma referencias del Antiguo Testamento y las pone acá también, y por supuesto hace juegos de palabras. Como por ejemplo, les voy a mostrar uno que está aquí. En el versículo 2, si usted lee el original, la manera como parte este versículo es todo gozo considerad, hermanos míos. Todo gozo considerad, hermanos míos. Así es como parte, de manera muy preciosa. Nuestra Biblia lo traduce como hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿ya? Pero Santiago, de la manera como parte en el original, es todo gozo considerad, hermanos míos, ¿ya? Y lo interesante es que parte con la palabra todo, pero al final, cuando termina el versículo 4, lo termina con la palabra nada, ¿ya? Haciendo un juego, ¿ya? Y justamente cuando dice al final, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, lo que dice el original es, para que seáis perfectos y cabales, nada faltando, ¿ya? Lo conjuga de esa manera, ¿ya? En el griego se pueden hacer ciertas conjugaciones bastante interesantes, y dice nada faltando. Entonces, parte con la palabra todo y termina con la palabra nada, ¿ya? Nada. Todo versus nada. Todo, mis hermanos, es porque hay ausencia del nada, ¿ya? Entonces es muy maravillosa esta idea que él hace. Y estas dos palabritas, tanto todo como nada, forman lo que se conoce como un inclusio gramaticalmente, o también un sándwich, donde hay una tapa que dice todo, otra tapa que dice nada, y lo que está al medio muestra la riqueza que contiene este inclusio o sándwich, ¿ya? Vamos mirando poco a poco la idea de estos 3 versículos. Dice, todo gozo, y la palabra gozo es la palabra karán,
que hace referencia, mi hermano, no a que usted y yo debamos andar con una sonrisa de oreja a oreja, como muchos confunden a veces la palabra gozo como andarse riendo, andar haciendo bromas, contando chistes, qué sé yo. No, eso no tiene que ver con gozo, mi hermano, ¿ya? O siempre riéndose por cualquier cosa. No, mi hermano. Uno pudiera estar triste, pero con gozo, ¿ya? La palabra del Señor nos habla de aquello. Gozo, mis hermanos, dice relación con una sensación penetrante, ¿ya?, de bienestar de Dios. Es decir, usted se encuentra impregnado en su ser con ese sentido penetrante de que hay bienestar en Dios. Puedo estar en una difícil situación, pero hay bienestar en Dios. En Dios todo está bien, todo. Usted y yo, como discípulos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, estamos siendo gobernados por el reino de Dios. El reino de Dios es la acción de Dios en la tierra y por lo tanto, como yo estoy bajo la acción de Dios en la tierra, todo está bien. Y eso, mi hermano, es la sensación de gozo. Eso es lo que tiene que impregnar nuestro ser. Por eso que es algo penetrante, que se encuentra en mi mente, en mis sentimientos, en mi voluntad, en todo mi corazón, en todo mi ser, está esa sensación de que todo está bien en Dios. Gozo. Eso es gozo, mi hermano. Es gozo. Y por eso que Él dice: todo gozo considerad, hermanos míos, cuando en diversas pruebas caigáis. Y aquí hay cosas bastante importantes, ¿ya? Porque cuando Él dice todo gozo, está partiendo con algo positivo, ¿ya? Está llamando la atención a sus lectores, está capturando la atención de quienes van a leer esta carta. Todo gozo considerad, hermanos míos, y todo el mundo que lee la carta espera que vengan cosas positivas. Sin embargo, Él empieza a entregar ideas que no son positivas para el común de los seres humanos, ¿ya? Y por eso es que esto es como medio paradójico. Y dice: todo gozo considerad, hermanos míos, cuando en diversas pruebas caigáis. Cuando en diversas pruebas caigáis. Y esta idea, todo gozo considerad, es un imperativo, no es una opción para usted y para yo, y para mí. Es un imperativo, mis hermanos. Todo gozo considerad, ¿ya? Por eso es que en la traducción nuestra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Es un imperativo, mi hermano. Entonces usted y yo debemos aprender a que cuando nos encontramos en pruebas, ¿ya?, debemos tener gozo. ¿Qué es lo que es gozo? Es esa sensación penetrante que nos impregna de que todo está bien en Dios, porque Dios es bueno, porque estoy bajo la acción de Dios, por lo tanto todo está bien, aunque esté viviendo situaciones difíciles, pero todo está bien en Él, unido a Él. En Él significa unido a Él. Entonces, dice acá, mis hermanos, cuando en diversas pruebas, y la palabrita que se traduce acá como pruebas es la palabra pirasmis, que también se puede traducir como dificultades o adversidades. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos, mi hermano. Aquí la idea no es que nosotros tengamos que nosotros ponernos en situaciones adversas o difíciles, ¿ya?
No es que nosotros vamos a andar buscando pruebas, no, no. Pero la palabra del Señor acá dice, ¿cuándo? Y esa palabra ¿cuándo?, mis hermanos, también es importante porque implica que vamos en forma inevitable en la vida a tener adversidades, situaciones de vida adversas, ¿ya? No hace falta pedírselas a Dios. Van a estar con nosotros, mi hermano. Van a estar con nosotros siempre. En algún momento de nuestra vida no las vamos a tener, pero cada uno de nosotros va a tener y va a enfrentar situaciones adversas en esta vida, adversidades. Entonces se puede traducir como adversidades. Entonces, todo gozo considerad, hermanos míos, cuando en diversas adversidades caigáis. ¿Por qué vamos a caer? Porque son inevitables estas adversidades. Inevitables. Entonces, el versículo 2, mis hermanos, es una exhortación que está haciendo Santiago a sus lectores. Lo está exhortando a usted y me está exhortando a mí. ¿Y cuál es la exhortación? Que usted y yo debemos estar gozosos cuando estemos en distintos momentos de adversidades. Y aquí es donde está la paradoja, ¿ya? Nosotros podríamos de repente sentirnos un poco agobiados, entristecidos, tal vez llorar, mis hermanos. No hay nada malo en aquello en que usted y yo nos lamentemos delante del Señor por las situaciones que están ocurriendo en nuestra vida. Pero lo que no debemos dejar de hacer es tener gozo. Y el gozo implica, mis hermanos, que dado que yo creo en Dios, creo que estoy siendo gobernado bajo la acción de Dios, el reino de Dios, todo está bien. Todo está bien. Independientemente de la circunstancia difícil en la cual estoy. Y por eso siento tranquilidad y me gozo. Así es que lo que nos va a enseñar aquí Santiago es que el estar en estas situaciones adversas, cuando nosotros caemos en estas situaciones adversas, mis hermanos, estas situaciones adversas desencadenan un proceso que él nos va a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, cuando usted está en una situación adversa, va a comenzar esa situación adversa a desencadenar, a poner en marcha un proceso. Un proceso. ¿Cuál es este proceso? Y aquí es donde Santiago nos explica. Sabiendo que, ¿ya? O sea, usted tiene que conocer esto, mi hermano. No debemos ser ignorantes de esto, ¿ya? Sabiendo que la prueba. Y aquí esta palabrita prueba es la palabra dokimión, que dice relación con verificación, examinación, autentificación de vuestra fe, ¿ya? Sabiendo que la verificación de vuestra fe, o sabiendo que el ensayo de vuestra fe, ¿ya? La palabra prueba también es la que nosotros utilizamos en el español. Pero a veces se confunde con la idea de las pruebas que tienen que ver con las adversidades, ¿ya? Son dos palabras distintas las que se utilizan acá, ¿ya? Y dice que sabiendo que la verificación, la examinación de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta? Esa es la explicación. Produce paciencia. Paciencia, la palabra hipomonín, que significa permanecer firmes bajo carga sin ceder, mi hermano. Ese es el significado literal de paciencia. Permanecer firmes bajo carga sin ceder. En inglés, la palabra que se utiliza para paciencia es
long suffering, que significa tener la capacidad de sufrir por largo tiempo, mi hermano. Eso es la paciencia. Y las pruebas, las adversidades en las cuales nosotros nos encontramos, ponen en marcha el proceso en el cual se verifica si la fe que usted tiene y yo tengo es verdaderamente genuina, ¿ya? Y al ser verdaderamente genuina, se genera paciencia, se produce paciencia, es decir, la capacidad de resistir, de perseverar por largo tiempo, mis hermanos, sin quejarse, ¿ya? Sin quejarse. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, las adversidades, como digo, ponen en marcha este proceso o esta autentificación, examinación, verificación de la fe, porque esta verificación de la fe es el proceso que pone en evidencia, que saca en evidencia, porque cuando no estamos en adversidades, es fácil decir, yo creo en Dios. Pero cuando pasamos por adversidades, se pone en marcha este proceso de verificación, de autentificación, para evidenciar si eso que yo creo, es decir, que tengo fe en Dios, es verdaderamente o no así. Y ese proceso, ¿no es cierto?, muestra, este proceso de verificación, de examinación, muestra si la fe, como digo, es auténtica, ¿ya? Y la manera como se manifiesta esa autenticidad de la fe es a través de la paciencia. Por eso que es tan importante, mi hermano, que nosotros entendamos esto, ¿ya? Y por eso que él dice, considerad, ¿no es cierto?, o tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O, como dice el original, todo gozo considerad, hermanos míos, cuando en diversas pruebas caigáis. ¿Por qué? Porque hay algo que va a ocurrir en su vida. Hay algo que va a ser transformado en su carácter. Después de esta adversidad por la cual usted va a pasar, ¿ya? Si resiste esta prueba, si resulta ser que su fe es auténtica, va a ser transformado más en la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso que él considera esto como algo para gozarse, mi hermano, porque algo bueno viene a partir de esto. ¿Qué cosa? Mi carácter va a ser transformado y más parecido al de Jesús. Qué importante es esto. Y luego, Santiago entrega un mandamiento, ya en el versículo 4, y en el original dice, y la paciencia obra perfecta tenga. También es un imperativo aquí. Mas tenga la paciencia su obra completa, dicen nuestras Biblias, ¿ya? Ese tenga es un imperativo, es decir, tenemos que dejar que la paciencia obre completamente, ¿ya? Esta palabra perfecta que se utiliza aquí, o completa, ¿ya? La paciencia obra perfecta tenga, ¿ya? O más tenga la paciencia su obra completa. Esa palabra, mis hermanos, tiene que ver con una palabrita que dice relación con madurez, con excelencia. La paciencia, obra perfecta o excelente tenga. Deja o dejemos que la paciencia tenga esa obra completa en nuestras vidas.
Y aquí, en el versículo 4, continúa en la segunda parte, entregando el propósito de por qué es necesario dejar que la paciencia tenga su obra completa. Y el propósito es para que seáis perfectos, ¿ya? Para que seáis perfectos, ¿ya? Y completos, en nada faltando o nada faltando. No te falte nada, ¿ya? Y esa idea, mis hermanos, de para que seáis perfectos, en nuestras Biblias también lo traduce de la misma manera, para que seáis perfectos y cabales, es decir, completos, ¿ya? Sin que os falte cosa alguna. Y esta palabra, mis hermanos, que se traduce acá como perfectos, y en el versículo 4, en la primera parte, cuando dice la paciencia, su obra completa, son la misma palabra, ¿ya? Que tienen que ver con excelencia, madurez, ¿ya? Eso es lo que nos está mostrando la Escritura, mi hermano. Es algo maravilloso lo que nos muestra el Señor, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros debemos dejar que la paciencia trabaje en nosotros, complete algo. ¿Y qué es lo que va a completar? Madurez. Nos va a hacer más maduro la paciencia, más maduros en la vida espiritual. Ese es el objetivo del proceso, ¿ya? Y todo parte con las adversidades, ¿ya? Las adversidades no las buscamos, ¿ya? Ellas llegan, son inevitables en la vida cristiana. Y no solamente en la vida cristiana, en la vida sin Cristo también hay adversidades. Me gustaba mucho una expresión de hermanos antiguos que decían, es mejor sufrir con Cristo que sin Él. Cuando hay adversidades y estamos en Cristo, esas adversidades tienen un propósito, mis hermanos. Algo Dios quiere hacer en su vida, mi hermano, ¿ya? Hay algunos que piensan, el Señor me va a bendecir materialmente. No, mi hermano, hay que pensar desde el punto de vista espiritual. El proceso que viene va a generar un cambio positivo en su vida espiritual, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi hermano, que viene un cambio espiritual positivo a nuestras vidas, ¿ya? Qué preciosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso, en este pasaje que está acá, Santiago nos enseña como un camino lógico, por eso que el camino hacia la madurez, ¿ya? Y esto lo explica de esta forma. El cristiano, quien está bajo el reino de Dios, un discípulo del Señor, por supuesto que tiene fe. Usted tiene fe. Yo también tengo fe. Cuando no estamos en adversidades, es fácil decir, yo tengo fe, y usted, sí, yo también tengo fe, ¿ya? Pero cuando aparecen las adversidades, mis hermanos, como dice Santiago, se pone en marcha un proceso de verificación de si la fe que usted tiene es auténtica o no, ¿ya? ¿Es genuina la fe que usted y yo tenemos? Eso es lo que hacen las adversidades, ¿ya? Poner en marcha un proceso de autentificación. ¿Es su fe genuina? ¿Es verdadera? Y luego entonces ocurre la paciencia, ¿ya? O la capacidad de permanecer firme bajo carga por largo tiempo, de perseverar, mi hermano. Long suffering, ¿ya? Y eso, la paciencia, genera madurez espiritual. Y madurez espiritual significa que usted llega a ser completamente funcional en el nivel de su fe, perfectamente o completamente funcional a Dios. Entonces Dios dice,
ahora puedo utilizar a esta persona. No es que Dios le ande mandando pruebas y adversidades. Las adversidades son inevitables. Vienen, mis hermanos. Dios podía evitar que usted vaya a una adversidad. Pero muchas veces cuando Dios no lo evita, es simplemente porque Él ve que de allí va a moldear algo maravilloso en su carácter, en su personalidad, que lo va a dejar mucho más funcional para que usted pueda servir a Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros aceptemos las adversidades de manera gozosa, aunque sean difíciles y produzcan tristeza en nuestras vidas. Pero el gozo, mi hermano, no es lo contrario de la tristeza. Lo contrario de la tristeza es la alegría, ¿ya? Y gozo y alegría no son lo mismo, ¿ya? Alegría es andarse riendo, es expresar risa, ¿ya? Gozo es la sensación penetrante de que en Dios todo está bien. Todo está bien. Traje unos ejemplos como para poder explicar un poquito esta idea, ¿ya? Supongamos el árbol, ¿ya? Imaginémonos un arbolito. El arbolito puede representar justamente esa vida interior que confía en Dios, la suya y la mía, ¿ya? Tenemos fe. Un arbolito. Las adversidades, mis hermanos, son simplemente el viento, ¿ya? Que sopla contra ese arbolito, ¿ya? O sea, todas las circunstancias externas, ¿ya?, que presionan nuestra vida pueden ser como los vientos que vienen y soplan contra nosotros, ¿ya? Pero una vez que vienen los vientos, en forma automática se pone en marcha un proceso de verificación, ¿ya? Se prueba si las raíces de ese arbolito son fuertes o no, ¿ya? Si son firmes o no. Y se evidencia la firmeza de esas raíces, ¿ya? Porque los vientos podrían, de hecho, sacar al árbol de raíz, especialmente cuando es un árbol joven. Entonces, se genera esa prueba. ¿Son las raíces de este árbol firmes? Cuando viene el viento, ¿ya? Se pone a prueba en forma automática este proceso de evidenciación de la fortaleza que tiene la raíz de ese árbol. Y la paciencia, mi hermano, representa, en este caso, en esta analogía, representa, por ejemplo, el hecho de que las raíces, dado que comienza el viento a soplar, deben ser más firmes, ¿ya? Aunque son firmes, pero igual van a empezar a afirmarse aún más. ¿Y qué es lo que van a hacer las raíces? A crecer, a profundizarse más en la tierra para hacerse más firme, para sostener el cuerpo del arbolito, ¿ya? Y se van profundizando en el tiempo, porque la paciencia es algo que se va generando en el tiempo, es la capacidad de resistir, de estar firmes bajo carga en el tiempo. Por eso que la paciencia tiene que ver con perseverar, ¿ya? Mantenerse firme en el tiempo. Y finalmente, una vez que pasa esta situación adversa, se acabó el viento y deja de soplar sobre ese arbolito, el árbol está plenamente estable y funcional para seguir desarrollándose, mi hermano. Qué precioso. Es una analogía, ¿ya? Otra analogía que me pareció súper interesante, que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículos 5 al 8, que también Jesucristo pone muchas analogías que dicen relación con este proceso de cómo se va llegando a la madurez espiritual. Y en
en ese pasaje, en esa parábola, Jesucristo cuenta la historia de dos amigos y están de noche y a un amigo le llega visita en la noche y este amigo va donde su amigo, ¿no es cierto? Este varón va donde su amigo porque dice, necesito darle de comer a esta visita que viene, no tengo nada, voy a ir donde mi amigo a pedir algo. Y de primera el amigo le grita, no tengo nada, los niños están durmiendo, vete de aquí, le dice, ¿no es cierto? O algo parecido. Estoy parafraseando, usted puede leer aquello. Pero ese amigo se queda en la puerta, mismo, y sigue golpeando, ¿ya? Y hasta que finalmente el amigo que está dentro de la casa, ¿no es cierto?, por el importunio que hace este amigo suyo que está ahí esperando y golpeando la puerta, ya no importa que despierten los niños, ya voy a hacer lo que él pide para que se vaya luego. Bueno, ahí refleja también lo que nos está enseñando Santiago, porque él toma las ideas de Jesucristo y las comienza a desarrollar, mi hermano. Entonces, la fe, ¿cómo se representa en esta relación de amistad? Bueno, confianza en el amigo, ¿ya? Viene una adversidad. ¿Cuál es la necesidad? Por la visita que viene, ¿no es cierto? Viene la visita, necesita darle algo de comer, se presenta esa adversidad, no tiene nada, no sabe de dónde sacar comida y recurre a su amigo, ¿ya? Y cuando recurre donde su amigo, la prueba de la fe ocurre porque él se mantiene ahí golpeando la puerta e insiste en golpear la puerta, ¿ya? O sea, la confianza en su amigo se mantiene allí, ¿ya? Es genuina la fe. Verdaderamente él cree que su amigo puede ayudarlo a satisfacer esta necesidad, ¿ya? Y se queda ahí, mi hermano, en la puerta, hasta que, ¿no es cierto?, el amigo decide abrirle la puerta y atender la necesidad de su amigo. Y la paciencia se muestra en que él se queda en la puerta por largo tiempo. Él no se rinde, ¿ya? Él sigue golpeando, sigue persistiendo, no se rinde. No dicen, hasta aquí nomás yo llegué, me voy, no me quiere atender, me gritó que me fuera. No, sigue insistiendo, mi hermano. No se rinde, o sea, es genuina la confianza que este amigo tiene en, este varón tiene en su amigo, es genuina. Y se queda en la puerta por largo tiempo. Y una vez que este varón, ¿no es cierto?, satisface la necesidad de su amigo, entonces la fe de este varón en su amigo madura, es más funcional, es más fuerte. Hay madurez ahora en esta relación entre este varón y su amigo, ¿ya? Otra analogía de, no sé, más, digamos, desde el punto de vista de las matemáticas, por ejemplo. Fe es equivalente a saber modelar, ¿ya? Una realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en investigación de operaciones, un área en la cual a mí me toca también, digamos, ejercer. Modelamiento, cualquier situación, ¿ya?, de la vida real puede ser modelada a través de modelos matemáticos. Y uno, mientras no llegue una situación, uno dice, yo sé modelar, yo sé matemáticas, ¿ya? Pero viene una situación, qué sé yo, viene una compañía, nos pide un trabajo, o es necesario hacer un modelo matemático, eso representa una adversidad, un caso de la vida real, ¿ya? Y ese caso que se presenta
pone a prueba el conocimiento que yo tengo para formular un modelo, ¿ya?, matemático. Si se sabe o no se sabe efectivamente modelar, ¿ya? Y la paciencia es justamente todo ese proceso que se genera para empezar a modelar, ¿ya? Hay veces que tenemos que borrar una variable, poner otra, qué sé yo, nos quedó mal una ecuación, cambiarla, volver a pensar, volver a meditar en cómo modelar esto matemáticamente, hasta que el modelo queda bueno, mi hermano. Y se va desarrollando la paciencia. Porque uno podría en el proceso decir, ya, no sé cómo se modela, pero uno persiste, ¿ya?, hasta que finalmente encuentra el modelo matemático que modela una situación real, compleja. Y finalmente, la madurez es que aprendí y por lo tanto soy más funcional en modelamiento matemático. ¿Se da cuenta? 3 analogías muy interesantes que nos muestran la necesidad de nosotros también madurar, pero en el área espiritual, y las adversidades que son inevitables en la vida suya y en mi vida van a poner en marcha ese proceso, ¿ya? Una prueba, mis hermanos, no es la consecuencia del pecado. Cuidado con eso, porque hay personas que pecan y producto de ese pecado que cometieron, vienen consecuencias, mi hermano, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. La prueba o las adversidades son cosas de la vida inevitables, ¿ya? Usted peque o no peque, van a venir igual esas adversidades. Pero muchas veces, producto del pecado, vienen consecuencias adversas, ¿ya? Muchas veces las personas piensan y dicen, estoy sufriendo una prueba producto del pecado. No, mi hermano, eso es una consecuencia del pecado. Santiago aquí se está refiriendo a adversidades que justamente las nombra acá en la carta a Santiago, adversidades que tienen que ver, por ejemplo, con presiones de la vida y la condición social, ¿ya? Tienen que ver también con relaciones y conflictos humanos, por ejemplo, ¿ya? Tienen que ver también con problemas espirituales, ¿ya? Usted y yo, lamentablemente, no vemos continuamente lo que está ocurriendo a nivel espiritual. Pablo nos revela que en el mundo espiritual hay huestes, ¿ya? Y él dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades que están allí, mis hermanos, en los cielos, ¿ya? Y ellos están vigilantes y viéndonos a nosotros, ¿ya? Bueno, nosotros desconocemos aquello. Y muchas veces, mis hermanos, necesitamos esperar a que Dios actúe para que tal vez algo que fue o que está siendo producido por una hueste enemiga espiritual sobre nuestra vida o sobre la vida de alguna persona o ser querido, y eso implica que debemos esperar en Dios. Paciencia, mi hermano. Pero una vez que usted vea la respuesta de Dios, indudablemente como resultado de la paciencia, va a generarse en su vida una mayor o completa funcionalidad para Dios, madurez espiritual, ¿ya? Qué preciosa es la palabra del Señor. Así es que hay que tener mucho cuidado con aquello. Mis hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, también Pablo habla acerca de lo mismo que nos dice aquí Santiago. Solamente para mirarlo, lo voy a leer. Dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse. Nos gozamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, ¿ya? Y la prueba esperanza, ¿ya? Él lo explica de esa forma, pero es exactamente lo que está diciendo Santiago en este pasaje. Ahora, hay algunas personas que a veces preguntan y dicen, ¿se debe pedir paciencia al Señor? Y hay algunos pastores y hermanos también que lamentablemente aconsejan y dicen, no pida paciencia, porque si no, le van a venir pruebas, le van a venir adversidades. Y muchos dicen, no, mejor yo no le pido paciencia al Señor, porque si no me van a venir adversidades. Qué triste, mi hermano. Ese consejo no es correcto. No es correcto ese consejo. La paciencia, mi hermano, hay que entender que es una virtud que tiene el fruto del Espíritu Santo que está morando en usted y en mí, ¿ya? Y la paciencia, mi hermano, no solamente es una virtud del fruto del Espíritu Santo, sino que, como dice Santiago, produce madurez espiritual en su vida. Si usted quiere crecer y madurar en la vida cristiana, debe, mi hermano, permitir que la paciencia tenga su obra completa en su vida, como dice Santiago, ¿ya? Más tenga, y es imperativo, más deja que la paciencia tenga su obra completa o perfecta, para que seáis perfectos. Deja que la paciencia trabaje perfectamente para que seáis perfectos, ¿ya? Y completos, sin que os falte alguna cosa, o para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. Nada. Qué linda es la palabra del Señor. Entonces, este es el camino, mi hermano, para llegar a la madurez espiritual. La paciencia, mis hermanos, es algo que debe estar en nosotros. Y el hecho de que yo diga, no voy a pedir paciencia para que no me lleguen pruebas, es como decir, no voy a pedir que el Espíritu de Dios crezca y obre en mi vida. No, mi hermano, es un error, ¿ya? Si usted le pide al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por favor, mora en mi vida, trabaja en mi vida, usted tiene que entender que la virtud que va a empezar a aparecer en usted es paciencia. ¿Y cómo? A través de las adversidades que son inevitables en la vida. Por tanto, si usted le pide a Dios, dame paciencia, no es que Dios le vaya a dar adversidades, ¿ya? No es que Dios diga, lo voy a hacer sufrir. No, mi hermano. El hecho de que yo siga a Cristo hace que yo pertenezca a una contracultura en esta vida, porque los principios del reino de Dios son contrarios a los principios del mundo. Y si yo quiero vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, como discípulo de Él, voy a encontrar adversidades en la vida. Pero no debo temer a esas adversidades. Debo, cuando se me presente alguna, cuando yo caiga en alguna, sentirme gozoso porque hay algo precioso que Dios va a hacer en mi vida y en su vida. Entonces, no querer paciencia, mis hermanos, es no querer el Espíritu de Dios, pues. No querer que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Debemos amar la paciencia porque la paciencia, mi hermano, es una virtud que nos lleva a la madurez espiritual, ¿ya? Entonces, también es importante entender que cuando el Señor nos llama, la premisa del Señor es sufrir. No que nosotros nos vamos a exponer a sufrir, mi hermano. No,
Pero la premisa es sufrir por la causa de Él, ¿ya? Por su causa. Cuando usted está apartándose del pecado, está sufriendo, mi hermano, ¿ya? Cuando usted quiere llevar una vida consagrada a Dios, va a sufrir, como decíamos anteriormente, porque el reino de Dios es una contracultura a lo que el mundo hace. Y va a sufrir. Hay una parte de la Escritura que está en Hebreos en el capítulo 10, versículo 36, que dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se da cuenta? En todas partes se indica, los discípulos, los apóstoles del Señor indican que es necesaria la paciencia. Es importante, mi hermano. Es la manera como yo llego y usted a la madurez espiritual. Esto es lo mismo, mis hermanos, que, por ejemplo, cuando uno está en el colegio y un niñito, por ejemplo, lleva, no sé, 20 años en kindergarten, ¿ya? Entró a los 5 años, después de 20 años, tiene 25, usted lo vuelve a ver, le pregunta en qué curso vas en kindergarten. Inmediatamente usted diría, hay un problema con este niñito, con este joven. No puede ser que esté 20 años pegado en el kindergarten. Hay un problema allí. Bueno, lo mismo ocurre cuando una persona que llega a los caminos del Señor se queda allí pegado, mis hermanos, sin crecer, sin llegar a la madurez espiritual. Hay un problema. Y por eso es que Santiago también habla de este tema en el libro de los Hebreos. Se habla de este tema en el capítulo 6 y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, ¿ya?, de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite, ¿ya? O sea, una persona que es inmadura todo el tiempo anda hablando de cosas rudimentarias dentro de la vida de Cristo. Una persona que empieza a madurar a la vida espiritual quiere saber más de Dios, ¿ya? Fíjese usted, en la iglesia, muchas veces los hermanos andan preguntando, bueno, ¿y se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué es lo mínimo que yo puedo hacer para llegar al cielo? ¿Ya? O sea, y quiero estar con un pie en el mundo, pero con otro, ¿no es cierto?, acá, y no quiero perder ninguna de las dos cosas. Eso es inmadurez, mi hermano. Inmadurez. O algunos, bueno, y el bautismo, ¿está bien si lo hago de esta manera o de esta otra manera? Y empiezan a discutir. Son rudimentos, mis hermanos. Rudimentos. Avancemos a la perfección, mi hermano. Hacia la perfección, hacia la madurez. Empecemos a entender, a pedirle a Dios que Él se revele y que la naturaleza divina de Él se revele a nuestras vidas, mi hermano. Que empecemos a ser transformados al carácter de Cristo. Y la paciencia es clave, mis hermanos, para ser transformado al carácter de Cristo. Ciertamente, mis hermanos, cuando estamos en situaciones adversas, podemos pedir al Señor que Él aborte esa adversidad, ¿ya? Hay veces que es tan difícil la situación, mi hermano, que podemos pedir a Dios: Señor, aborta esto. Ya no doy más. Ya no doy más, Señor. Es más, el Señor Jesucristo hizo lo mismo.
Entonces, es legítimo que usted le diga a Dios, Señor, mira, esto es tan difícil que yo no puedo más. Yo no soy capaz de esto, Señor. Bueno, eso es exactamente lo que Dios espera de usted. Pero hay otra cosa que usted debe decirle al Señor, como fue el Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice Lucas 22, 42. Y con esto vamos a cerrar. 22, 42 dice, el Señor Jesucristo en oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él estaba sufriendo, mi hermano. Pasa de mí esta copa, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres, Señor, aborta este proceso porque yo ya no doy más. No doy más, Señor. No resisto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sé que al término de esto, no sé cómo voy a llegar al final, pero al término de esto, sé, Señor, que voy a ser mejor, más parecido a ti. Y algo precioso viene después de aquello. Señor, ayúdame, ayúdame. Dame paciencia. Que la paciencia tenga su obra completa y me lleve a la madurez espiritual, a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, mi hermano. Por eso muchas veces nos encontramos en adversidades difíciles, pero es el momento en el cual tenemos que, aquí viene una adversidad difícil, ¿qué es lo que Dios tiene para mí al final de esto? Es la manera como debemos tomar las adversidades. Mis hermanos, una palabra muy preciosa, muy linda, y por eso que es importante que nosotros dejemos trabajar a Dios en nuestras vidas, ¿ya? Y no pedir, mis hermanos, que Dios aborte y aborte y aborte el proceso. No, Señor, si tú quieres, aborta este proceso, pero que no se haga mi voluntad. Pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te doy, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te ruego tu misericordia, tu bondad, Dios mío, y te pido que tú nos ayudes, Señor, para tener esta madurez espiritual, para llegar a esa madurez espiritual a la cual tú nos llamas. Señor, ayúdanos para ir día a día siendo transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Y ayúdanos para que nosotros no rechacemos el tener más paciencia, sino que al contrario, nos alegremos, Dios mío, de que podamos, Señor amado, de alguna manera, Señor, contar con tu ayuda a cada instante, porque en ti, Señor amado, todo está bien. Señor amado, ayúdanos para que ese gozo, esa sensación penetrante en nuestras vidas sea presente en cada uno de mis hermanos, en cada corazón. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para la próxima semana son los siguientes. El martes 31 hay una reunión en los hogares a las 6:30 de la tarde, hora de Illinois. Los horarios en otros países los puede ver en la descripción abajo. El miércoles 1 de abril tenemos el taller de Mujeres de la Biblia a las 8 de la tarde. El viernes 3 de abril tenemos nuestro taller de lectura a las 7 de la tarde. Este día, viernes, lo más probable es que nosotros viajemos junto a mi esposa y no sé si alguno de mis hijos me va a acompañar, pero vamos a ir a Canadá a ver a una de nuestras hijas que está viviendo allá. Así es que vamos con la ayuda del Señor a
tal vez dictar este taller desde aquel lugar. El sábado 4 vamos a tener servicios presenciales en Santiago a las 8 de la tarde, hora de Chile, Viña del Mar a las 7 de la tarde, hora de Chile, y Salamanca y Concepción hay servicios de visitas ese día sábado. Y el domingo 5 de abril vamos a tener nuestra escuela dominical a las 8 de la mañana, hora de Illinois, reunión de meditación a las 6 de la tarde, y también en Salamanca a las 6 de la tarde, hora de Chile, se están haciendo reuniones presenciales, ¿ya? Así es que cualquier hermano que nos escuche desde esa localidad en Salamanca puede ponerse en contacto con el teléfono que está indicado en la pantalla y llamar a nuestro hermano guía en aquel lugar para que pueda asistir a aquella reunión. Y por supuesto a todos los hermanos que pertenezcan ya sea a Santiago, Viña del Mar y Concepción, los teléfonos están allí en la pantalla para que usted llame con toda confianza y pueda saber las actividades que se están realizando en las distintas localidades, ¿ya? Bien, mis hermanos, el Señor nos bendiga, nos guarde. Vamos de inmediato a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu preciosa palabra. Dios mío, hemos meditado en ella y te rogamos que tú nos bendigas grandemente. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en nuestro ser. Bendito Dios, todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, Señor amado, y te pedimos que esa bendición del cielo se deposite, Señor amado, en cada corazón que escucha. Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.